Hola, hola, ¿cómo están? Pues bueno, una semanita más. Espero que estén todos muy bien, reciban mi cariño y déjenme les digo que estamos grabando este estudio antes de editar el anterior, entonces, de compartirlo, de mandarlo. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que les iba a decir de quién era la Biblia Rosita? Porque acuérdense que les compartí que oh, tenemos nueva Biblia. Bien padre, con letra grande, ya se la estoy mostrado y estoy feliz, se lee padrísimo. Bueno, entonces no les puedo decir porque todavía no se sube el anterior, pero lo tuvimos que hacer porque si bien nos tocan los tiempos, está programada una cirugía para mi marido, para el hermoso. Entonces, al ingeniero, para cuando se suba este video, pues ya fue intervenido, pero déjenme les explico cómo está la mecánica. Grabamos los miércoles, o sea, tratamos de grabarlo un día antes porque se tiene que editar. Entonces, se graba el miércoles, ya se tiene oportunidad de editar entre miércoles y jueves y ya se sube el mismo jueves. Entonces, como vamos a tener esta situación y pues vamos a concentrarnos en eso, ¿verdad? Como debe ser. Por lo cual, pues les agradezco a los que han estado pidiendo por eso y pues esperemos en Dios que todo salga muy bien. Y ya les platicaré el próximo estudio. Pero bueno, vamos arrancando. Buenas tardes, buenos días y buenas noches, según estén en este momento. Vamos dando gracias a Dios por tanto y tanto. Bendito Padre Celestial, gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu bendita voluntad y protección en cada uno de nosotros. Gracias por nuestra salvación, Señor. Hay que estar gozosos en todo momento por, por esa situación, estar conscientes que es por tu bendita misericordia que tenemos al Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Gracias por rescatarnos y bendícenos, Señor. Ayúdanos a hacer más lo que tú tienes planeado para nosotros. Haz a un lado la parte humana, haz a un lado nuestros ideas preconcebidas, todo lo que traemos en la carne, Señor, y permítenos disfrutar y crecer con cada uno de estos estudios. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Arrancamos. Pues bueno, ¿se acuerdan que, bueno, estamos eh, viendo cómo la persona del Espíritu Santo, pues hemos visto que tiene eh, todos los atributos divinos de Dios, pero vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo, estas lecturas que vamos a ver hoy, que nos muestran o nos revelan, nos responden a, a muchas inquietudes que pudiéramos llegar a tener como seres humanos que estamos en la búsqueda de, bueno, pero ¿qué hago? Bueno, ¿cómo actúo ante estas circunstancias? Bueno, ¿y qué herramientas tengo para poder trabajar en esta área de mi vida o para salir adelante en estas circunstancias? Mucho de esas dudas y de esos planteamientos que todo mundo nos hacemos y en todo momento estamos trabajando. Hay una, hay una parte de las escrituras que dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, si hay alguien que
nos está escuchando, que dice, no, yo ya tengo en el conocimiento tanto tiempo, va a estar de acuerdo conmigo en que aunque tengas mucho tiempo estudiando de su palabra o leyendo, siempre, mientras más conozcas y más estudies, te vas a dar cuenta cómo es que siempre hay áreas en las que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, vamos leyendo este capítulo, lo vamos a leer completo, es el 12 de Romanos, donde nos empieza a hablar de cómo podemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y cuáles son en las áreas o las situaciones en las que interviene el Espíritu Santo. Y vamos a leer el capítulo 12 completo de Romanos. Y dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, con la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dejo de citar. Híjole, como que por dónde analizar, qué explicar. La verdad es que está súper, súper claro lo que estamos leyendo hasta ahorita. Con el capítulo completo también de Primera de Corintios 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor
sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Igual
igual que hay muchísimos miembros, así también, por ejemplo, hay huesos grandes como el fémur y huesos tan pequeños, casi diminutos, que están adentro de la oreja, que se consideran huesos también, así es de que centenares de ellos. Entonces, así cada uno tiene la función, porque si no funcionaran bien esos tres huesos que tenemos en la oreja, pues no estaríamos escuchando, ¿sí? Para aquellos que están escuchando, y si no, pues para prueba, muchísima gente hay que no puede escuchar. Bueno, y así, y así pudiéramos analizar eh, la maravillosa estructura de nuestra anatomía para darnos cuenta cómo, y por si hay dudas, empiezan a dar explicaciones que, que el Espíritu Santo eh, lo menciona, que, que es muy importante descubrir cada uno de nosotros cuál es el papel que yo tengo, cuál es el don que me fue otorgado a mí. Porque yo creo que hay personas que nacen, crecen y ahora sí que, como dice la frase, se reproducen y mueren sin saber cuál fue el don que le había sido otorgado, ¿sí? Entonces, pues para que no nos pase, pues aquí vemos cómo es que algunos se nos va a dar el hablar en lenguas, otros se le va a unos hablar, a los otros interpretar, no sé cuántas cosas se mencionaron aquí, precioso, cómo es que hablamos de los dones en este capítulo 12, tanto de Romanos como de Primera de Corintios, pero vamos a seguir hablando de lo que puede y hace el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a ir a Efesios capítulo 4 y seguimos viendo qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo. Qué precioso. Fíjense bien, estamos leyendo ahora Efesios 4. Dice así, todo el capítulo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué clarísimo está eso. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En lo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por último, vamos a leer Gálatas 5:22 y dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dejo de citar. Leímos 22 y 23. Bueno, como ya vieron, leímos que hay dones, hay talentos, hay frutos, que en otra ocasión vamos a, ya saben, desmenuzar lo de los frutos. Por ahora nos vamos a quedar como con el cuadro completo de que tenemos talentos, tenemos dones, tenemos los frutos y también hay ministerios. Entonces, ¿qué hay que aclarar? Por ejemplo, que un don es algo que se te regala, es algo que se te otorga, que se obtiene a través del Espíritu,
que se puede pedir, sí, pero más bien hay que descubrir, porque ya se otorgó, ¿ok? Eso es lo que sería como algo, como que nos tiene que llevar a una comunicación con nuestro Padre Celestial y decirle, Señor, ¿cuál fue mi don? Y luego, pues, hay talentos, que la diferencia entre un don y un talento, pues les voy a decir que un talento es algo con lo que se nace, pero a veces también tenemos que descubrirlo. Y ese sí se puede trabajar, ¿sí? Por ejemplo, yo, pues, no sabía que tocaba bien la guitarra, pero de repente, pues, mm, más bien no sabía que podía, que me iba a gustar hasta que me pongo en esas circunstancias y la empiezo a tocar y me doy cuenta que, pues que se me da, ¿verdad? Y que voy tocando más bien y que me gusta, que lo estoy disfrutando y así es como el talento lo voy trabajando y trabajando. Igual de repente me encontré que me llevaron a clases de ballet y a clases de gimnasia y me descubro que, pues que soy buenísima para la gimnasia. Claro que lo voy a tener que trabajar, o sea, fui buena, pero pues obviamente esto de trabajar con los talentos, pues ahí sí, el resultado va a ser producto. Sí, yo ya tenía el talento, pero hubo dedicación, hubo trabajo, hubo disciplina y se fue perfeccionando ese talento, ¿sí? Entonces, la diferencia, pues como pueden ver, el don se te dio y de repente pues, te diste cuenta que tenías, pues, el don de los que hemos mencionado, porque no quiero mencionar ninguno, que había un montonal. Leímos Romanos, sí, 14 y Primera Corintios 14, y tanto en uno pues, nos presenta 9 y en el otro 7, que después los vamos a como a mencionar todos y cada uno ahorita nada más para terminar con esto, como pueden ver, los frutos que fueron amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, también los vamos a desmenuzar, pero resumiendo, unos se reciben, otros se pueden trabajar, o sea, venimos con ciertos talentos, pero los podemos trabajar y los ministerios, pues tenemos que también descubrir como cuál es el ministerio que se me va a otorgar a mí y pues ese se trabaja también, ¿verdad? Y se va haciendo cada vez mejor en, en cada uno de estas áreas donde somos llamados a trabajar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a preguntarle a Dios, cada uno de nosotros, que cuál área, ¿verdad? Fue este, la que, la que estoy llamado a buscar qué don tengo, ¿sí? Que, cuál es mi encomienda, mi responsabilidad como hijo de Dios y pedir sabiduría, pedir mm, revelación para que nos diga, Señor, ¿será que lo mío es ayudar a otros? Que definitivamente todo está relacionado con eso, porque se acuerdan de lo que leímos al principio, lo que fue la gran comisión, que ahí estaba el Espíritu Santo cuando fue revelada la gran comisión, ir por el mundo y predicar a otros el Evangelio. Y todo esto debe de estar en un concéntrico, como en un círculo concéntrico y y que sea esa la principal idea. Entonces, vamos a dar gracias a Dios y pensar que estamos escuchando, pero que no seamos solamente la oreja, como lo decía en la palabra de Dios, que seamos hacedores, ¿verdad? Y que si escuchemos, que luego lo compartamos. Vamos dando gracias a Dios por tanto y tanto. Bendito Padre Celestial.
Gracias, Señor, por ayudarme a encontrar mi encomienda, mi responsabilidad, mi, mi don. Señor, ayúdame a, a, a descubrirme haciendo lo que tú quieres que haga. Bendito Padre Celestial, revélame y permíteme que pueda entender a través de tu palabra para lo que fui llamado y ser más lo que tú quieres que sea. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nos vemos pronto. Un beso. Dios les bendiga.